Si lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y leemos su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Hasta ahí nomás. Para poder enfocarnos en la carta de Juan, aparte de los gnósticos, como decía el pastor Sergio Allende, aparte de los gnósticos que eran unos de los tantos, de las tantas falsas enseñanzas, falsas doctrinas que se querían introducir dentro de la iglesia, aparte de los falsos hermanos, aparte de falsas personas que entraban para querer hacerlos volver al judaísmo, otros lo querían hacer tropezar, otros se burlaban de ellos. Este era el cuadro en este tiempo, en los años 60, años casi 70, este era el cuadro. Por eso cuando nosotros entendemos el trasfondo que hay, nos vamos a los días presentes en que se escribió la carta, tenemos diferente panorama. Y para más o menos poder tener una idea aún de lo que estamos oyendo, vamos a San Juan en el capítulo 20. Esto tiene que ser rápido porque hay unos cuantos pasajes, porque deseo con mi corazón que la palabra nos hable, la palabra nos haga entender, la palabra nos alumbre, como nos decía el Señor ayer, su palabra. Amén. San Juan capítulo 20, verso 19. Esto era lo que ocurría después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si lo tiene ahí, San Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, y eso lo puede subrayar, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Pero esta era la situación, amén. Estaban reunidos, estaban ya a puertas cerradas. ¿Por qué estaban a puertas cerradas? Por miedo, amén. ¿Por miedo a quién? Por miedo a los judíos. Mataban a los cristianos. ¿Habían matado a Jesús? ¿Habían matado al maestro? ¿Qué no iban a hacer con los discípulos? Si del árbol verde hicieron eso, ¿qué no iban a hacer con el seco? Amén. Entonces eso nos pone a nosotros en un panorama. Eso a nosotros nos transporta a esos días, no a estos días, sino a esos días. En Hechos capítulo 8, allí en el verso 1, solamente para un panorama. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de qué? En la muerte de Esteban. Habían agarrado a un cristiano. Habían agarrado a un cristiano que los enfrentó ¿a quiénes? A los fariseos, a esos grandes maestros que ayer nos explicaba con lujo de detalle nuestro hermano Marco, cómo ellos estudiaban minuciosamente la Escritura. Mire qué error. Inducieron a toda una multitud a matar a un cristiano, a matar a un hijo de Dios. Mire la cantidad de estudios, mire el error. Y Saulo, que era un joven que había estudiado, después él nos explica en las Escrituras, a los pies de Gamaliel, también un catedrático, un hombre con muchísima jerarquía eclesiástica. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, y ahí también nosotros subrayamos. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos, contra los que habían creído en Jesús. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles, quedaron ahí. Dios cuidó allí a los apóstoles, pero los cristianos eran perseguidos. Amén. Eso para que nosotros tengamos un trasfondo de lo que es, por qué Juan escribe así de esa manera. Después vamos a ir a la carta de Juan. Hechos 26. Hechos 26, allí en el verso 9. Hechos 26, verso 9. Escuchen la declaración del apóstol Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Listo, ese es el trasfondo. Ahora sí vamos a la carta de Juan. Esto era lo que estaba sucediendo. Por eso Juan escribe así, de esta manera. ¿Por qué? Falsos hermanos, hermanos que se metían dentro de los hermanos para aprovecharse de los hermanos, algunos para refugiarse, simplemente para refugiarse, otros para perjudicarlos. Yo vi una película con este trasfondo donde salió la milicia de ese tiempo, salió a perseguir a los cristianos, mandado por, creo que fue Pilato, y un centurión se estaba ocupando de perseguir a los cristianos porque ellos decían que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado. Entonces inclusive fueron a un lugar que después vamos a explicar con detalle, un lugar llamado el Jena, que algunos lo tienen porque es el infierno, pero era un lugar donde se tiraban hasta los muertos. Y allí fueron a buscar, a ver si encontraban el cuerpo de Jesús. No lo hallaron, buscaron por todo lado, desenterraron todas las tumbas. Y aún fueron a buscar detalles en aquella tumba donde decían que se había corrido la piedra y muchos testificaban, como dice la Escritura, y que había resucitado. Entonces buscaban a los cristianos y los cristianos comenzaron a esconderse como están a puerta cerrada, pero se reunían igual. Y él quería buscar por todos los medios a los apóstoles, los quería buscar hasta que los encontró. Ese era el cuadro, pero el cuadro era de persecución. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente, cuando se enteraban que daban dinero para tener noticia dónde se reunían los cristianos, ellos los delataban. Entonces por plata entregaban a los cristianos. ¿Está entendiendo? Todo eso yo le estoy explicando, un trasfondo. ¿Por qué Juan habla así, de esta manera, en esta carta? Que por momentos parece duro. Juan dice, mire, están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Por eso Juan comienza a hablar de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, por más que los torturaban, no negaban al Señor. La historia dice que algunos, mujeres, niños, jóvenes que torturaban, por ahí, porque esto se hacía público, yo esto lo expliqué el día jueves, se hacía público, no es que se hacía en un lugarcito escondido, no, ellos querían que los cristianos realmente blasfemaran el nombre del Señor. Y esto era maldecir públicamente, escupir en el suelo y realmente decir que ellos no tenían nada que ver con Jesús. Muchos de esos por las torturas, algunos hasta lograban blasfemar, verdaderos cristianos. Luego se arrepentían porque los que blasfemaban y decían barbaridades en contra del Señor los largaban, los jueces no los mataban. Y luego ellos se arrepentían, volvían y decían, me retracto, yo realmente soy un cristiano. Y los mataban, luego se entregaban y eso cuenta la historia. Sin embargo, los falsos cristianos enseguida estaban blasfemando. Enseguida estaban diciendo que no conocían al Señor, que ellos estaban ahí porque les gustaba la comida, lo que ellos hacían, lo que ellos querían, la libertad que ellos tenían, porque el Señor los ayudaba. La mayoría de ellos delataba a los cristianos. Este es el trasfondo, amén. Amén. Entonces Juan habla de esto, miren, habla de los síntomas del Hijo de Dios, las virtudes del Hijo de Dios, el deseo del que realmente ha nacido de nuevo y el modo de vida del creyente, del verdadero creyente. Pero ¿por qué lo habla Juan? ¿Por qué es tan riguroso en esto? Porque los hermanos tenían que saber quiénes eran los verdaderos. No se podían juntar con cualquiera. Su familia estaba en juego.
sus hogares, el lugar donde se congregaban. Si lo sabían aquellos que perseguían a los cristianos, podía haber una matanza. Entonces se tenían que cuidar de esta manera. ¿Contra qué se tenían que cuidar? Contra lo que era falso, contra los falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos. En la carta a los Gálatas el apóstol Pablo dice que los falsos hermanos se metían dentro de las congregaciones donde ellos estaban, dice, y miraban la libertad, a ver, la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús, y eran de los judaizantes. Esto no se trataba solamente de volver a la circuncisión, volver a los sacrificios, volver a guardar el sábado y algunos rituales. No, acá se trataba de vida y muerte. Por eso habla de lo que es verdadero y de lo que es falso. Amén. Teniendo este trasfondo, cuando nosotros leamos la carta, tienes 5 capítulos nomás, la podemos leer en 25 minutos. Entonces Juan que experimentó 3 años con el Señor, lo primero que escribe es: aquel que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, como diciendo, aquella persona que yo vi cara a cara, con aquel que viví, con aquel que hablé, con aquel que estuvo mucho tiempo y me enseñó estas cosas, de él yo le quiero hablar. Yo le quiero hablar acerca de él, acerca de lo que él me enseñó, y como diciendo, ¿y por qué todos los cristianos tienen que ser como yo? Casi lo pone Juan acá, como diciendo, ¿y por qué todos los cristianos tienen que ser como yo? No lo hace Juan, pero resalta la vida de Cristo y después comienza a hablar sobre las cualidades o las virtudes o los síntomas que tiene que haber en un verdadero cristiano. Un cristiano que rechaza la palabra de Dios no es un cristiano. Entonces la advertencia era en ese tiempo, ¿ve? Como diciendo, si venía alguien a querer meterse con ellos, a decir que era un cristiano, que realmente había creído, pero él no compartía la Escritura. Él no era una persona que atendía a las palabras del Señor. Él no quería participar de la palabra. Entonces ellos se tenían que dar cuenta de que era un falso. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Se tenían que dar cuenta de que era un falso cristiano. Alguien que había nacido de nuevo tenía que desear, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Amén. Y ahí vamos a la Escritura entonces. Lo que hemos compartido hace poquito tiempo hablando del hambre por la palabra de Dios. Si alguien no tiene hambre por la palabra de Dios, ¿qué decían antes? No es un cristiano. Tengan cuidado, no es un cristiano. Es alguien que no nació de nuevo, porque los síntomas de la naturaleza nueva, de haber nacido de nuevo, era un hambre por la palabra de Dios, así como una criatura naturalmente, en su naturaleza, cuando sale de la panza de la mamá, desea ¿qué cosa? Desea la leche. ¿Y quién le enseñó eso? Su naturaleza. Cuando nace un cristiano, ¿qué desea? ¿Qué dice la Escritura? Desea la palabra de Dios. Porque ahí vamos nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque nosotros podemos decir un montón de cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y entonces ellos tenían que estar seguros. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué? Esto se trataba de vida o muerte. Amén. En Primera de Pedro entonces, allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 2. Fíjese. Y ahí nosotros tenemos un respaldo escritural para esto, para lo que estamos hablando. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Esto en ese tiempo era muy importante. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en todos los pasajes bíblicos que vamos a encontrar, que yo les voy a apuntar, para que se vea lo que es verdadero y lo que es falso, o lo que todavía no está en marcha. Amén. Lo que todavía no es. Amén. ¿Se entiende? Porque nosotros por ahí cuando no conocemos el trasfondo, vamos directamente y nos está diciendo, entonces por ahí nosotros enseguida lo aplicamos a nosotros o empezamos a mirar para todos lados y dice, ¿qué nos está diciendo? Amén. Ahí en Primera de Tesalonicenses, estos son los síntomas de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, donde
habíamos compartido también hace muy poquito, no lo voy a hacer extenso por eso, el apóstol Pablo estuvo 3 semanas con los hermanos, 3 días sábados, o 3 días domingo, que era el primer día de la semana, y ellos recibieron toda la enseñanza en 3 semanas. Y el verso 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Y recibieron la palabra y ellos dieron testimonio acerca de esto. En tan poquito tiempo crecieron. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Lo que estamos hablando, eran verdaderos cristianos y recibieron la palabra porque tenían hambre de la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios fue el gran desarrollo que ellos tuvieron, el gran crecimiento. Y hasta testificaron. Y hubo testimonio de lo que ellos hicieron. Aún en las ciudades vecinas. Yo le dije a ustedes, quizá nuestro error fue como cuando yo era chico. O sea, el error es que quizá nosotros a veces creemos que esto se va a volver a repetir, entonces no le prestamos tanta atención. Un error que podemos cometer. Bueno, ellos no sabían si el apóstol Pablo iba a volver. Había mucha persecución. Y en medio de gran tribulación ellos recibieron esta palabra. Cuando nosotros vamos al estudio de lo que sucedía en ese momento, eran perseguidos. Sin embargo, ellos, con todo ese trasfondo de miedo, de temor, recibieron la palabra. No como de hombre, sino como de parte de Dios. Y esto hizo que su corazón cambiara, su mente cambiara y comenzara a hablar a otras personas. Su crecimiento fue tremendo, pero fue por la palabra de Dios. El deseo que todo cristiano, que todo nacido de la palabra de Dios lo tiene. Amén. Que nuestra carne no nos engañe. Que nuestra carne no... Si es algo de la carne que decimos, no puedo leer porque a mí me parece, quite ese a mí me parece, y hoy en adelante nosotros decimos, no, tengo que leer la palabra de Dios. Le voy a pedir al Señor esto, leer la Escritura. Yo no puedo estar sin leer la Escritura porque soy un hijo. Amén. Segundo síntoma, el deseo profundo de santidad, por la santidad. Si alguien no desea ser santo o mostrar la santidad de Dios con su vida, es un mal síntoma. Este síntoma lo tienen los cristianos, lo tienen los hijos de Dios. Juan se los muestra en su carta. Por eso dice, el que tiene esta esperanza, dice Juan, le dice a ellos, el que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Amén. Eso nosotros lo conocemos aún en las alabanzas. ¿Por qué uno desea no decir las malas palabras que antes decía? No juntarse con personas que antes se juntaban, que eran malas. Lamentablemente, no sé, Juan dice, ahí en su carta, el que ama al mundo, las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que no es de Dios, no amen eso, porque no es de Dios. Entonces los va separando. Porque había personas, estos gnósticos, ¿qué dijeron? Cuando vino nuestro hermano Sergio Allende, lo que haga el cuerpo no es nada. Escúchenme, ustedes pueden seguir como eran antes, pero seguir adorando a Dios. Mentira, no es así. Entonces Juan le explica, miren, esto es falso. Si hay un cristiano que anda diciendo, no se junten con él, va a echar a perder su congregación, su familia, sus hijos. No se junten, ni le digan bienvenido. Era serio en ese momento porque dependía la vida de los chicos. No hoy como se dice, la pérdida de salvación. Bueno, hoy se habla de volver al mundo. En ese momento no se decía de volver al mundo. En ese momento perdían la vida. Eran torturados. No se hablaba se va a ir de la congregación y va a volver al mundo. No, los mataban. Entonces alguien que no quería la Escritura, alguien que no quería saber nada con la palabra de Dios, alguien que no quería saber nada con la santidad de Dios, era un cristiano, cuídense. Eso le decía Juan. Un verdadero cristiano, así como le estaba enseñando Juan, tenía un profundo deseo por ser santo como era Jesús. Amén. Ese es un síntoma, dejar lo malo, tiene que estar en mí. Tiene que estar en un cristiano, en un hijo de Dios. Un deseo profundo de santidad. Romanos capítulo 6 nos habla acerca de eso. Algunos pasajes. Y
algunas cosas tendría que ser más rápido. Romanos capítulo 6, donde dice, ¿qué diremos pues? Una pregunta, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No está hablando eso. El apóstol Pablo está diciendo, quítese de vosotros. Amén. Quítese de vosotros. Apártense de esto. Apártense del otro. Dejen el mundo. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. Tiene que ser un lamento hacer algo malo. Pensar algo malo. Tiene que ser un lamento. Y eso es un síntoma, es un buen síntoma de que algo ocurrió en mi corazón. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora sí, uno dice, no me interesa la Escritura, no me interesa la santidad y mucho me interesa, si a mí me ocurre, hago algo mal, a mí no me interesa. Son malos síntomas. Si alguien piensa así, no es un cristiano, no es un hijo de Dios. Amén. Fíjese en el verso 20, vamos a ver, 6:20, estamos 6:1, 2, hemos leído 6:20. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia, seguro. Cuando éramos esclavos del pecado, que estábamos en el mundo y el pecado hacía con nosotros lo que quería y Satanás, favoreciéndose con el pecado, la debilidad de la carne, hacía lo que quería con nosotros y nosotros, aunque nos sentíamos mal, seguíamos haciendo eso. Pero ¿qué fruto? El verso 21, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Éramos mentirosos, éramos personas estafadoras, algunos eran borrachos, otros ladrones. ¿Qué fruto teníamos de eso? De ser esclavos del pecado. Ahora nos avergonzamos. ¿Qué vida esa? Una vida de locos, ¿no es cierto? Amén. Porque el fin de ella es muerte. Amén. Separación de Dios. Muertos en delito y en pecado. Verso 22 es el verso que nosotros debemos atesorar, señalar. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, como diciendo, ¿y ahora que somos libres? ¿Y ahora que somos de Cristo? ¿Y hechos siervos de Dios? Tenéis por fruto, dice. Amén. Tenéis por fruto la santificación. Esto de tener por fruto la santificación es como el resultado de ser salvo. Amén. El resultado de ser planta es que salga estas flores. El resultado de la salvación. La santificación no es el resultado de la salvación. Quisiera detenerme acá un segundo para que se entienda bien. El resultado de haber nacido de nuevo es la santificación. Es que yo deseo la santificación. Yo deseo cambiar mi forma de pensar. Yo deseo cambiar mi forma de razonar. Yo quiero razonar conforme a la Escritura, conforme a Dios. ¿A causa de qué lo deseo? A causa de la salvación. A causa de que nací de nuevo. No al revés. Algunos dicen, porque esa es otra falsa enseñanza, que debemos ser santos para ser salvos. No es así. Usted es salvo para ser santo. Amén. Por eso es el fruto, habla del fruto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo fuimos libertados del pecado? Es una pregunta de aula esto. ¿Cuándo fuimos libertados del pecado? Cuando hemos creído en Cristo. Amén. Hemos creído en Jesús. Por eso para ser libertados del pecado a nosotros se nos tuvo que imputar la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por nuestra propia justicia nosotros nos fuimos libertados del pecado. Amén. Se nos tuvo que imputar la justicia de Cristo para ser libertados del poder del pecado. Amén. Se nos atribuyó la justicia de Cristo, entonces nosotros fuimos salvos por gracia, declarado inocente delante del juez del universo. Porque el juez del universo mandó a su Hijo a morir por mí y murió en mi lugar. Amén. Y por haber creído, yo fui libertado del poder del pecado, hecho siervo de Dios y como fruto la santificación. Por eso es un camino de santidad. Amén. Amén. Dios nos viene enseñando, nosotros nos vamos despojando de todo lo malo. Vence con el bien el mal. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es por eso que Juan escribe así de esa manera. Amén. Un deseo profundo por la santidad de Dios. Segunda de Corintios, allí en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios.
El verso 21 dice, para aclarar un poquito esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, léalo, justicia de Dios en él. Amén, amén. A causa de eso, nosotros hoy tenemos un camino de santidad. Amén. La santidad, dice, no es la causa de la salvación, sino el resultado de la salvación. El salvo quiere agradar a Dios donde esté, no solamente acá adentro. Amén. No solamente acá adentro, no solamente en la esquina, no solamente en la casa, en todo lugar. Y es un síntoma propio, es su naturaleza que ha cambiado. Tiene ese síntoma un verdadero cristiano. Eso es para que nosotros nos apuntemos acá los... No. Yo estoy hablando de la carta de Juan. En ese momento, los falsos hermanos, los falsos cristianos, acusaban al otro. Donde se reunían, iba la milicia y los torturaban a todos. A los verdaderos los mataban. Eso ocurría. Amén. Eso ocurría. Entonces no era para estar jugando. Entonces Juan le escribe una carta para que ellos sepan que tienen vida eterna y que tienen comunión con Dios. Amén. Que es el punto 3, comunión con Dios. El verdadero cristiano tiene comunión con Dios. El que no es verdadero cristiano no tiene comunión con Dios. Y hay una diferencia. Eso se nota. Por eso es el carácter y la conducta. En la carta de Juan, primera de Juan, ¿no? En el capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, que para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto era muy importante en ese momento, muy importante. Algunos decían que Jesucristo no había venido en carne. Era muy importante, por eso lo que hemos visto, él testificaba porque él había vivido con nuestro Señor Jesucristo y quería que los hermanos realmente se afirmen, confíen en que si eran verdaderos y ellos tenían estos síntomas, que den la vida por nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le había dado vida eterna por haber creído. Amén. Para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 1:9. Quizá en otro momento, vamos a tener una hoja para dar esta clase de enseñanza y no tener que... Pero quizá a veces lo hago a propósito para que aprendan a buscar en la Escritura rápidamente. Amén. Fiel es Dios, esto también lo cantamos, hay una alabanza. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado, ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, nos ha llamado a la comunión. Amén. Esto suena a palabritas nomás, pero ¿qué pasa con aquel que tiene inquietudes y quiere hablar con el Señor? Quiere hablar con el Señor. El día que no habla con el Señor se siente extraño. Hay hermanos que testifican, no puedo estar un día si no hablo con el Señor. Porque fue llamado para eso. Nació para eso. Ese es un deseo. Eso es parte de su carácter, de su conducta como cristiano, como hijo de Dios. Desea la leche espiritual, amén. Desea la santidad. Desea la comunión con el Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Se entiende? Espero que sí, con todo mi corazón. Iluminación por las Escrituras. ¿Para quiénes? ¿Cómo Dios va a privar a aquellos que Él ha hecho nacer de nuevo? Privarlos de la iluminación de su palabra, que nosotros entendemos por revelación, o entender las Escrituras. Si no, es lo que yo hablaba con Dios diciendo, no creo que me hayas llamado para que yo ignore tu palabra. No creo. Si yo ignoro tu palabra, yo ignoro cómo tengo que seguir caminando. Ignoro cómo tengo que seguir hablando. Entonces, esto es para los verdaderos cristianos, los que realmente nacieron de nuevo. Dios alumbrando con su palabra, revelándole su palabra, como hizo con los tesalonicenses. En poco tiempo, no en 3 años, 3 semanas. Amén. Creo que hay un pasaje en Primera de Corintios, hace muy poquito estábamos leyendo ahí, Primera de Corintios en el capítulo 2. Sí,
del verso 10, a ver, del verso 10. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque Dios nos las reveló ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Se da cuenta? El que es cristiano, el que es un verdadero, dice, a nosotros. Aquel que sabe que es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, ha nacido de nuevo, el Espíritu da testimonio, él siente deseo por la palabra de Dios, siente deseo por la santidad de Dios, él ama estas cosas. Entonces cuando lee dice, a nosotros, amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo Dios no va a revelar su palabra a sus hijos? Sí, yo no les revelo su palabra para que ustedes se sigan golpeando, se golpeen allá, se golpeen allá, abran la puerta, se lleven un cable por delante. No, Dios no es así. Revela su palabra para que los cristianos se cuiden, para que se respeten, para que se honren. Así tenían que vivir ellos, cuidándose los unos a los otros, porque el riesgo era muy grande, el temor era algo que se vivía continuamente, porque no se trataba de, bueno, fue al mundo, va a faltar un par de reuniones. No era así. Si no se cuidaban, era vida o muerte. La iluminación de las Escrituras, ¿para quiénes? Para la iglesia, para sus hijos. ¿Cómo Dios va a privar de la verdad? ¿Cómo Dios va a privar de crecimiento a aquel que lo desea? A veces nosotros, con nuestra forma de ser, estamos dando a entender de que Dios es un tirano. Por eso no me enseña, por eso yo no puedo cambiar, por eso sigo hablando las mismas palabras, por eso no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello. ¿Qué? ¿Dios es un tirano? La Escritura es lo que derriba estos pensamientos. Cuando dice ¿qué cosa? Pero Dios nos la reveló a nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu Santo de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han creído en Cristo Jesús. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? El hombre sabe lo que tiene que hacer porque el Espíritu del hombre que está en él, que Dios ha puesto ese hálito de vida, le dice todas las cosas que él tiene que hacer, cómo es, qué es lo que tiene que hacer en esta tierra, cómo tiene que atender esto, cómo tiene que atender aquello. Esto lo hacen todos los hombres naturales. Así tampoco nadie conocía las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Amén. Esto Juan lo hacía por el cuidado que tenían que tener los hermanos los unos de los otros. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La persona que ignora lo que se le ha dado, ¿cómo lo va a utilizar? ¿Cómo va a utilizar lo que se le ha dado si no lo entiende? Pero esto Dios lo ha hecho para que nosotros sepamos lo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos vivir. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ese era el punto 4. Punto 5. Piensa en las cosas del Espíritu. El verdadero cristiano piensa en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Amén. No en las cosas terrenales. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, le dice, miren, si ustedes realmente han muerto con Cristo, han sido sepultados con Cristo y han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Amén. Piensa en las cosas espirituales. Romanos capítulo 8, verso 5. Yo he escuchado testimonios diciendo, la verdad que yo no puedo vivir de otra manera. Amén. Hoy en día yo más lo leo en la Escritura certifica una cosa así. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne, y habla de las personas naturales, las personas que están sin Cristo todavía, sin el Señor. Porque los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sencillo, amén. Lo certifica, ¿qué cosa? La Escritura, la palabra de Dios. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo llegar a entender más? ¿Qué quisiera hacer cuando sea un poquito más grande, cuando sean más grandes mis hijos? ¿Yo qué quisiera hacer en el Señor? ¿Qué es lo que quiero entender? ¿Qué es lo que quisiera enseñar? Piensa en las cosas del Espíritu. ¿Cómo va a ser cuando me encuentre con Dios? ¿Cómo va a ser cuando yo me encuentre cara a cara con el Señor? Piensa en sus hermanos, piensa en el cuidado, piensa cómo cuidar a los hermanos,
cómo cuidar a los niños, los jóvenes, cómo piensa en las cosas del Espíritu, piensa en la palabra, piensa en la santidad, o no me interesa. Vuelvo a decir, ellos tenían que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no se trataba de que, bueno, es un carnal nomás. No. Era una persona que lo podía traicionar. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, verso 8. Pues de Efesios, antes de Colosenses. Filipenses capítulo 4, verso 8. Porque piensan las cosas del Espíritu. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piense. Amén. Cambiará nuestra forma de vivir, cambiará mi carácter. ¿Por qué? Yo ayer le dije, estábamos reunidos con los jóvenes hablando de unas cosas que se van a hacer y se me vino a la cabeza, bueno, pero usted no sabe lo que hay en mi corazón, porque por ahí es el recurso, eso es un recurso humano, un recurso humano. Usted no sabe lo que hay en mi corazón, claro, porque no dice nada. Lo que yo sé es que tu corazón es un corazón mudo. Si en el corazón de un cristiano hubiera una virtud, un pensamiento, un deseo bueno, sale por su boca. Es un recurso nomás a veces decir, bueno, usted está sacando sus conclusiones, pero no sabe lo que hay en mi corazón. Si no dice nada, hay un secreto nomás. Amén. La Escritura dice, hablad verdad cada uno de vosotros. Ese es el corazón del cristiano. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra carácter y conducta. Amén. Esto no queda solamente en un pensamiento. Estas son virtudes que luego visten al cristiano. Y son virtudes que se transforman en ese carácter hermoso que es el carácter de Cristo y la conducta de Cristo. Por eso es carácter y conducta cristiana que tantos libros se han escrito. Ese era el punto 5. El punto 6 es el cuidado de Dios para con sus hijos. Esto es muy, muy importante. Importante para estimularse y decir, miren, nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. Somos hijos, estamos bajo el cuidado de Dios. Y Dios es el que tiene el control de este grupo de personas, en ese tiempo y ahora, de este grupo de personas, y Él sabe cómo cuidarnos, Él sabe cómo amonestarnos, Él sabe cómo corregirnos, cómo disciplinarnos. Amén. Yo no estoy en las manos del mundo, ni en las manos del diablo, ni en las manos de la carne, yo estoy en las manos de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hebreo capítulo 12. Nosotros vamos a Hebreo capítulo 12 y nos habla acerca de la disciplina. Hemos nacido de nuevo y Dios no nos tira en el mundo. Hemos nacido de nuevo y estamos bajo su cuidado. Y eso es hermoso pensar de que estamos bajo su cuidado. No bajo un tirano, no. Un Dios de amor. Amén. Él sabe, Él permite cosas, permite errores. Estábamos hablando con Marco, permite errores a veces. Porque nosotros porfiamos, bueno, está bien. Entonces, permite errores. Y luego después nos enfrenta con su palabra. Nos dice, ¿viste? ¿Hasta dónde querías ir? Mirá lo que hiciste con todo tu tiempo. ¿Hasta dónde te llevó? Vení acá ahora. Amén. Lo ha hecho. Solamente tenemos que revisar la Escritura. Y Dios ha hecho estas cosas. Ahora, con aquellos que tienen el deseo de que no quieren errar. Por eso tiene que ser no quiero errar. Pero tiene que ser una sinceridad del corazón. Y algo que lo habla con la boca, porque para eso es la oración. No quiere errar. Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende. ¿Por qué no le va a enseñar? Hebreos capítulo 12, allí en verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ama a sus hijos, amén. ¿Sí? Para eso los ha engendrado, los ha hecho nacer de nuevo a través de su palabra. Y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. A los extraños no, A los extraños no, a los hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y así, continuamente. Al cuidado de Dios, al cuidado de Dios. Si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos. Pero Dios nos ha tomado como hijos. Amén. Y Él nos va a corregir a través de su palabra o a través de circunstancias y luego, por su palabra, nos va a decir las cosas como es. Amén. En el punto 7 es amor por el perdido.
un cristiano tiene amor por el perdido, amén, es un síntoma. Es un síntoma de un cristiano porque es el síntoma de mi Padre. Es el síntoma del cristiano porque es el síntoma de mi Señor. Es el síntoma que tiene una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Un amor, ¿por qué? Por la persona que está sin Cristo, por el perdido. Amén. ¿Quién nos enseñó esto? Nuestro Señor Jesucristo. Allí en San Marcos en el capítulo 6, rapidito. En Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6, verso 34. Esto es lo que enseñó Jesús. Esto es lo que había en Jesús. Ahora nosotros fuimos engendrados, dice, por Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras. Marcos 6:34. Salió Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Nosotros vemos a las personas en sus errores, en sus vicios, en su forma de vida. Tendría que haber compasión. Y que lo que nosotros hemos aprendido, quisiéramos que ellos también lo tengan. Y que el lugar donde nosotros estamos, quisiéramos y desearíamos que ellos también lo tengan. Ese es el deseo. ¿En quiénes está este deseo? ¿O quién los tendría que tener? Los verdaderos hijos de Dios. Hoy en día suena más liviano que antes. Vuelvo a repetir el punto. Antes era más serio. Amén. Antes era como un detector de mentira esto. Por eso Juan escribe esta carta. Amén. Aquel que no tenía ni deseo por la palabra del Señor, no tenía comunión con Dios porque esto se veía. No deseaba santidad. Tenía su forma de ser, hace 30 años que tiene su forma de ser y tiene su forma de ser. No desea ser santo, no quiere mostrar santidad, cambio de vida, cambio de carácter, cambio de conducta. No desea esas cosas, no las tiene. Amor por el perdido, que lo salve otro. Entonces era como un detector de mentiras. Cuídense, los va a entregar. En cualquier momento los cambia por dinero. Era muy serio esto en los días de Juan, amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Yo había apuntado el verso 16, pero si quieren ustedes apunten también el verso 14, donde dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Que de eso estábamos hablando ayer, de la deuda que tengo con el pastor Raúl Suárez. Y que vamos a tratar de pagar en algo la deuda. Amén. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ves el verso 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Como diciendo a toda persona. Amén. ¿Quién tiene esta palabra de salvación, este Evangelio de salvación? La iglesia, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los verdaderos creyentes tienen esto. El deseo sería que todo lo que nosotros tenemos lo tenga aquella persona, aquel perdido, aquel que no lo tiene. Desearía que lo tenga para que sienta lo que yo. Amén. Lo que tenemos, queremos que otro lo tenga. Amén. Ese era el punto 7. El punto 8 es imita a Cristo, que es lo que tanto se habla en estos días. ¿Es un imitador de qué? Jesucristo. Amén. Lo que nos está enseñando es a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Un cambio de carácter y de conducta. Un cambio de actitudes. Una vida diferente. Un trato diferente. Un aprecio diferente. Un deseo diferente. Anhelos diferentes. Una pasión por la Escritura, por la obra de Dios, por el Señor. Como en estos días, la pasión hizo que la gente dejara trabajo, familia, dejara esto, se empeñara en todo, porque una pasión. ¿Qué sería sentir así por el Señor? Por eso les dije yo en el reportaje que le hicieron a ese papá que le había transmitido toda la pasión que sentía, dice, por ese equipo se lo había transmitido a su hijo. La pasión por Cristo, la pasión por su palabra, la pasión por el perdido, la pasión por Dios, únicamente la puede transmitir un verdadero cristiano. Y ahí tenemos que ir. Amén. Juan fue una persona que estuvo 3 años de día y de noche con el Señor, se arrescotó sobre su pecho lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Le quería dar a entender eso, la pasión que él sentía, el aprecio que tenía por su Señor.
y el querer verle nuevamente, pero quería cuidar a los hermanos. Cuídense de los falsos, cuídense del error, porque eso abunda. Un imitador de Cristo es el punto 8, y esto está en Primera de Juan. Estos puntos, lo que estamos hablando, lo podemos encontrar todo en la carta de Juan. Todo lo que hemos hablado lo podemos buscar y encontrar en la carta de Juan. Yo quise buscar pasajes que nosotros venimos hablando, pasajes, doctrinas que hemos recibido, enseñanza que hemos recibido. Este es en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra vez lo llevo al año 60. Ellos lo tenían que ver bien. ¿Por qué? Porque tenían que tener cuidado. Amén. Yo les dije a ustedes, he visto algunos videos, se hablaba de Cristo, se hablaba de Dios, tenían la escritura, que era lo que le estaban enseñando, nada escritural, nada, ni una palabra. Pero son hermanos, levantaron la mano, recibieron a Cristo, estaban aparentemente en una iglesia, en un templo, estaban todos ahí. ¿Cómo terminó la reunión? Es una fiesta umbanda, dándole un poco de agua, tomando un jugo a cada uno. 85,000 personas. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros, la mente natural, aquel que piensa naturalmente, dice, 85,000 personas tienen allá. Entonces debe ser de Dios. Eso debe ser de Dios. Nada de la Escritura. No hay una persona que sea como los hermanos de Berea que realmente escudriñaron la Escritura para ver si esto era así. No había uno como el eunuco que iba en su carruaje sin entender la Escritura, pero el deseo de su corazón lo vio Dios. No lo pude ver yo, no lo puede ver usted, pero Dios sí lo puede ver. El deseo de querer entender la palabra de Dios. Y Dios no se tardó en su respuesta. Envió a una persona para que le enseñe la Escritura. Y automáticamente le fue revelado. ¿A quién? A uno que tenía el deseo de querer entender. 85,000 personas deseando cosas terrenales, con un vivo que utilizando la Escritura le sacaba todo lo que tenían a las personas. No tiene que ser así. Yo sé que muchas veces nosotros nos aburrimos, son un pasaje, otro pasaje, otro pasaje. Traiga una carpeta, grábelo, vuélvala a oír, ayude. Si encuentra algo para añadir, está ayudando. Algo para poder entrar en una charla, para ver si esto fue un pasaje que no estaba de acuerdo a la enseñanza, también va a ser de ayuda y de crecimiento. Pero no tiene que pensar que es una reunión más, una palabra más y vamos a esperar la que sigue. No tiene que ser así. Nosotros somos personas que tenemos que crecer por la Escritura. Y eso se verá en el carácter y conducta. Amén. Nosotros no podemos decir, por los deseos los conoceréis, por el anhelo los conoceréis, por el amor los conoceréis. Decimos, por su fruto los conoceréis, pero en realidad está queriendo decir eso. Por el amor que tienen se va a conocer el árbol. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Estamos en imitador de Cristo, entonces 2:6 dice, el que dice que permanece en él, que es lo que le estaba enseñando Juan, debe andar como él anduvo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Andar como él anduvo, o sea, teniendo el deseo, la comunión con Dios, el deseo de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo también decía, aun cuando era niño, se maravillaban de las preguntas que hacían, que es lo que nosotros necesitamos cuando nos reunimos con los hermanos, de las preguntas que hacían. ¿De dónde vinieron esas preguntas? De parte de Dios, seguro. Dios iluminando el corazón para que haya preguntas en cuanto a la Escritura, con el deseo de edificar, no de comprometer, con el deseo de entender. Entonces se maravillaban ellos de las preguntas que le hacían y aún de su respuesta. Amén. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en 1 Corintios 11:1, parece que estuviera escondido ahí el versículo por lo menos acá en la Reina Valera, donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Era posible? Sí. ¿Quién se está despertando hasta ahora? Ese ya era
era para el final, ¿no? Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo, quiere decir que esto era posible, esto es posible. Romano es el pasaje por excelencia que tenemos aquí, Romano capítulo 8, verso 29. Eso se lo deben acordar, pero no nos hagamos los profesionales, y guarde, y que yo también te presente en esto de no hacernos los profesionales, ir a la Escritura. Hay que volver a leer, como decía el pastor Raúl, hay que volver a leer, volvamos a leer. Amén. Hay que volver sobre los pasos, volvamos sobre los pasos. Gloria a Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que después sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que para aquellos que son verdaderos cristianos, nacieron de nuevo, para ellos es la imagen de Cristo. Van hacia esa imagen. Amén. O sea que siente la necesidad de ser como Jesús. ¿Dónde está eso? En su naturaleza, así como deseó la leche espiritual, no adulterada, sin entender lo que pasaba en él. Un día despertó, nació de nuevo y deseó la Escritura. ¿Quién lo llevó ahí? Su naturaleza. Amén. Su naturaleza. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:29. Yo les dije que todos estos pasajes, todos estos puntos que hemos visto, lo podemos encontrar en la carta de Juan. 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, que sabemos que sí, amén. Si sabéis que Él es justo, está hablando del Señor Jesús, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Por eso yo tenían que mirar muy bien lo que sucedía adentro, lo que sucedía afuera, a causa de lo que hoy entendemos. Amén. El peligro era latente. La persecución era terrible, era muy terrible. Entonces, Juan lo que le muestra es la diferencia entre lo falso y lo verdadero, pero con un propósito que tiene sus motivos, amén, sus serios motivos, entre lo falso y lo verdadero, las advertencias y las evidencias, amén. Entonces sí, 2 pasajes más nomás en Primera de Juan, allí nomás nos quedamos, Primera de Juan en el capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y está hablando acerca de las personas, ¿eh? No está hablando de demonios ni cosas como esa. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Ya desde entonces, desde aquellos años, mire cuántos se habrán multiplicado ya. Muchos dicen, no algunos, muchos falsos profetas. ¿Qué hacían? Lo que hoy están haciendo por todos lados. Le profetizan. Hoy Dios me está mostrando, Dios no le está mostrando nada. Amén. En el capítulo 2, verso 18, allí también van a encontrar, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cómo que Juan está hablando en el año 60, en el año 70? Ya es el último tiempo. Lo mismo que decimos ahora. Amén. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ahí lo explica. Salieron de nosotros. Amén. ¿Quiénes? Los anticristos. Los que no eran cristianos. Los que eran falsos. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son. Por eso escribe Juan acerca de esto. Amén. Y por eso hemos terminado también con ese versículo para que nosotros pensemos. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y en qué tiempo lo dice? Amén. Para que nosotros entendamos. Porque muchos falsos, muchos anticristos, parecen cristianos, pero están en contra del Señor. Falsos obreros, mutiladores del cuerpo. En este tiempo, por ahí dice, bueno, está bien. No. La única manera de poder probar los espíritus, como dice ahí la Escritura, es conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios. Y eso hará que nosotros no confiemos en nuestra inteligencia o en nuestra sabiduría o en nuestra capacidad de haber entendido. No, cuando alguien dice
cuando alguien dice que debemos probar por las Escrituras, es como tenerlo a Dios presente, amén, constantemente. Nos vamos a dar cuenta porque Dios está con nosotros, porque Dios va a alumbrar, porque Dios nos va a guardar, porque Dios va a impedir. Amén. Nunca será por lo que sé, por lo que entiendo, por lo que he alcanzado. Jamás, jamás. Que Él siempre esté presente así como lo está en esta noche, abriendo nuestros corazones y revelando su palabra. Amén. Que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie.